Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a descifrar una especie de código oculto. Pero no en un lenguaje de programación, sino en algo que usamos todos los días, el lenguaje humano. Vamos a ver cómo extraer los datos de un sistema, pero directamente desde los casos de uso. La gran pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo se convierte una historia sencilla, una narración de lo que alguien necesita hacer en un sistema de software complejo que funcione de verdad? A primera vista parece magia, pero bueno, en realidad es un proceso de traducción muy metódico. Bueno, para empezar a resolver este misterio, el primer paso es entender la pieza central de todo esto, la evidencia, por así decirlo, el caso de uso. Un caso de uso, en el fondo, es simplemente una historia. Ni más ni menos. Es la descripción de cómo una persona, un usuario, va a usar un sistema para lograr algo, para cumplir un objetivo. Ojo, no es una especificación técnica, para nada. Es la narración de una interacción. Y es justo ahí donde empieza toda la intriga. Pero, claro, aquí viene el problema. Una historia no es un plano de construcción. Para poder construir un sistema de verdad, necesitamos encontrar los requisitos de datos, los datos concretos, que están escondidos dentro de esa narración. Y la solución, la clave para descifrar este asunto, no está solo en lo que dice la historia, sino en cómo está escrita. A esto lo podríamos llamar la clave sintáctica. Es un tema de estructura. Y aquí está lo interesante. Esta estructura es la clave. Cada paso en un caso de uso bien redactado tiene, fíjense, 3 partes. Una precondición, que nos da el contexto. Luego, la interacción central, el meollo del asunto. Y finalmente, una postcondición, que nos dice cuál fue el resultado. Esta gramática específica es nuestra principal herramienta de análisis. ¿Y cómo se identifican estas partes? Bueno, es bastante sistemático. Las precondiciones casi siempre empiezan con la palabra cuando y un verbo en pasado. Las postcondiciones, por su parte, arrancan con luego y un verbo en futuro. Es súper importante entender que estas partes son como el marco de la acción principal. Nos dicen el antes y el después, pero no contienen los flujos de datos que estamos buscando. El verdadero tesoro está aquí, en el medio, en la interacción central. Aquí vemos una separación clarísima entre lo que hace el actor, que básicamente es darle información, una entrada al sistema, y la respuesta del sistema, que toma esa entrada, la procesa y reacciona. Y este es el punto crucial de todo. Esta estructura de 2 partes, la acción y la respuesta, es la fuente de todas las pistas de datos. Es justo aquí donde vamos a encontrar las entradas y salidas específicas que hacen falta para construir el sistema. Bueno, suficiente teoría. Pasemos a un ejemplo práctico. Vamos a tratarlo como si fuera un expediente de caso que tenemos que analizar. El escenario es una biblioteca. Aquí tenemos nuestra evidencia. Leámosla con atención. Cuando el socio eligió los libros, el bibliotecario ingresa los datos del préstamo. El sistema valida que el socio no adeude cuotas ni esté inhabilitado, registra el préstamo y emite un comprobante. Luego, el bibliotecario entregará el comprobante junto con los libros al socio. Parece una frase cualquiera, ¿verdad? Pues no, contiene absolutamente todo lo que necesitamos. Muy bien, ahora toca desglosar la evidencia. Vamos a aplicar nuestra clave sintáctica a esta oración para empezar a extraer toda esa información valiosa que tiene dentro. Primero, vamos a aislar la precondición, es decir, la parte que nos da el contexto. Está justo al principio, cuando el socio eligió los libros. Fíjense en el cuándo y en el verbo el pasado, eligió. Esto nos cuenta qué pasó en el mundo real justo antes de que el sistema entrara en acción. Y ahora, la poscondición, o sea, el resultado en el mundo real. La encontramos al final de la frase. Luego, el bibliotecario entregará el comprobante. El luego y el verbo en futuro, entregará, nos indican qué es lo que pasa justo después de que el sistema hizo su trabajo. Listo, ya tenemos el marco. Perfecto. Ahora que ya quitamos el contexto, el antes y el después, podemos concentrarnos en el núcleo, en lo importante. En esta sección vamos a identificar los flujos de datos precisos que están dentro de esa interacción central que nos quedó. Y esto lo ilustra a la perfección. A la izquierda, la acción del actor. El bibliotecario ingresa los datos del préstamo. A esto lo vamos a llamar flujo de entrada, o FEN. Y a la derecha, la respuesta del sistema. Valida, registra y emite un comprobante. Este es nuestro flujo de salida, o FSN. Entonces, para definirlo bien, el FEN, el flujo de entrada, son los datos que el actor le da al sistema. En este caso de la biblioteca, serían todos los atributos que se necesitan para poder procesar el préstamo. Pensemos en el número de socio, los códigos de los libros, ese tipo de cosas.
Y el FSN, el flujo de salida, es lo que el sistema devuelve. Y esto puede ser una respuesta de que todo salió bien, como el comprobante del préstamo, o también podrían ser mensajes de error. Por ejemplo, si la validación del socio falla, el sistema tiene que avisar. Y ahora llegamos a la recompensa de todo este trabajo de detective. Vamos a ver cómo este método nos permite validar el diseño completo del sistema, lo que se conoce como el modelo de dominio. El principio fundamental aquí es que cada pieza de datos, cada dato que entra o sale del sistema, tiene que tener un propósito claro. No puede estar ahí porque sí. Este método nos permite verificarlo de una forma súper rigurosa, sin dejar nada al azar. Para los datos que entran, las reglas son muy estrictas. Cada atributo que se ingresa debe ser utilizado por el sistema. ¿Para qué? Bueno, para una validación, para hacer un cálculo, o tiene que ser almacenado en una de las clases del modelo. La idea es que no haya datos inútiles. Y para los datos que salen, las reglas son igual de claras. Cada atributo que el sistema genera como salida debe ser creado por el propio sistema. Tiene que ser el resultado de un cálculo o de una transformación, o debe venir directamente de alguna clase que ya existe en el modelo. O sea, el sistema no puede inventarse datos de la nada. ¿Y cuál es el resultado final de todo este proceso? Pues un plano de construcción completo, consistente y, lo más importante, validado. Esto es crucial porque crea un puente súper sólido que conecta las necesidades de la gente con el diseño técnico. Así nos aseguramos de que lo que se construye es exactamente lo que se necesita y nos evitamos errores y malentendidos que después salen caros. Y para cerrar, queda una reflexión, ¿no? Si una estructura gramatical tan simple puede ayudarnos a definir un sistema informático, ¿qué otros códigos ocultos nos estarán esperando en la forma en que nos comunicamos todos los días? Da para pensar.